¿Todavía? Ahora sí, chicos. Muy bien, chicos, bienvenidos. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí presentes. El día de hoy, chicos, tenemos un tema muy interesante, un tema que es muy importante para nosotros, los profesionales de educación, sobre todo para nuestros auxiliares de educación. Tenemos un tema orientado a la psicología educativa, ¿no? Evidentemente, nosotros tenemos que tener de forma muy, introductoria, que la psicología es parte de la carrera educativa, ¿no? Muy buenas tardes, Margarita, buenas tardes a todos, chicos, muchas gracias por sus saludos. Y efectivamente, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, pero también vamos a ver alguna información que definitivamente nos va a servir de ayuda para poder desarrollar este tema. Ahora sí, chicos, de forma introductoria yo tengo que mencionar, chicos, que la psicología educativa es una rama de la psicología, ¿verdad? Que se enfoca básicamente en el estudio de la conducta y el aprendizaje humano en diferentes contextos educativos. Sabemos que todos tenemos diferentes estilos de aprendizaje. Sabemos que todos aprendemos de formas muy diferentes, de formas muy distintas, ¿verdad? El ser humano, el cerebro del ser humano es muy diverso, tiene una gran variedad de aprendizajes distintos, ¿no? No todos aprendemos de igual manera, ¿verdad, chicos? Por ejemplo, ¿no? Yo para aprender algo sí o sí necesito escribir, ¿no? Algunas notitas para poder tener siempre un apoyo. A ver, me responden en el chat, chicos. ¿Cuál es el estilo de aprendizaje que de repente ustedes tienen? Hay personas que les gusta aprender mediante imágenes, otros les gusta aprender de repente con música, otros necesitan estar con la mente más ligera, necesitan estar en un espacio de concentración para aprender de una manera distinta, ¿verdad? Entonces sabemos muy bien que todos aprendemos de formas diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Diana nos dice que ella necesita un espacio de concentración. Y evidentemente eso es muy interesante, ¿no? Laura nos dice, sí, a mí me gusta, por ejemplo, aprender con imágenes y en silencio. Claro que sí, ¿no? Todos tenemos diferentes formas de aprender entonces, ¿no? Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que los niños están en este proceso de crecimiento y de desarrollo, que sus procesos de aprendizaje son muy distintos a los de adultos, ¿verdad? Y que evidentemente el niño en el proceso de su primera infancia, de su desarrollo, va adquiriendo esta forma o este estilo de aprendizaje que es más cómodo, evidentemente, para el niño una vez que entra en el proceso escolar, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta, chicos, que la psicología educativa se va a centrar en comprender cómo los estudiantes aprenden. Entonces, chicos, evidentemente nosotros sabemos que vamos a poder determinar cómo aprende cada niño y cuál es la estrategia más directa, más importante para que él pueda aprender y desarrollarse oportunamente, ¿verdad? Entonces, evidentemente nosotros como educadores podemos tener esta facilidad para poder enseñar a nuestros niños y guiarlos oportunamente en este proceso de aprendizaje que es tan importante para ellos, ¿sí? Entonces vamos con nuestro siguiente PPT, chicos, para poder determinar, ¿no? Ciertos contextos, ciertas teorías que definitivamente son importantes que nosotros podamos tomar en cuenta. Entonces, chicos, sabemos evidentemente que la psicología educativa es una subdisciplina de la psicología, ¿verdad, chicos? Eso es algo que está muy claro para nosotros. Sabemos efectivamente que la psicología educativa estudia las formas de cómo aprendemos. Eso es algo que también hemos podido determinar. También sabemos que evidentemente la psicología educativa analiza también el modo en que aprendemos. Y esto es una parte muy interesante a tomar en cuenta. El analizar cómo una persona aprende es un aspecto importante que parte desde la observación. Todos nosotros evidentemente sabemos que los que trabajamos con niños vamos a tener esta habilidad que vamos a desarrollar propiamente para poder analizar en qué forma aprenden nuestros niños, ¿verdad? Pero para esto yo tengo que conocer cómo es el cerebro de mi niño, cómo un niño aprende.
Por ejemplo, hay una teoría que habla sobre las multitareas o el multitasking, ¿no? Que se dice que evidentemente los niños están muy inmersos a aprender diferentes formas, diferentes conceptos y todo lo quieren hacer a la vez. Entonces, esta teoría como que ha quedado un poquito desfasada, porque en realidad el cerebro humano lo que hace es tomar prioridad en el proceso de aprendizaje de un niño, perdón, en el proceso de aprendizaje de uno mismo. Quiere decir que yo voy a inconscientemente tomar una prioridad de lo que yo quiero y deseo aprender. Es por ello de que es importante que nosotros podamos conocer cómo aprendemos y de qué manera y con qué forma, ¿sí? Así que nos vamos a quedar entonces con estos conceptos importantes para que nosotros podamos comprender básicamente lo que nos dice la psicología educativa, ¿sí? Ahora, tengo que tomar en cuenta lo siguiente también. ¿La psicología educativa cumple con algunos objetivos que queremos lograr? ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Cumplen o no cumple con algunos objetivos? Pues claro que sí, cumplimos ciertos objetivos. Y es que evidentemente parte de la psicología educativa incluye el comprender el proceso de aprendizaje, ¿verdad? El estudiar cómo los estudiantes aprenden y cómo procesan información, porque esto es básicamente lo que nosotros queremos lograr. Pero también vamos a comprender que parte de este proceso, de este objetivo que queremos lograr, también es mejorar la enseñanza, porque nosotros somos los encargados que vamos a desarrollar estas estrategias y estos métodos de enseñanza que van a ser efectivos, chicos, para poder apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? ¿Qué otro objetivo tendrá la psicología educativa? ¿Qué otro objetivo? A ver, chicos. Evidentemente, otro objetivo que sí tenemos que tomar en cuenta es el siguiente, que vamos a promover el desarrollo cognitivo y socioemocional. Quiere decir que vamos a apoyar el desarrollo integral de todos los estudiantes, incluyendo el aspecto cognitivo, social, emocional, y en pocas palabras vamos a apoyar de que el niño, pues, evidentemente, pues tenga este proceso de desarrollo integral que es tan importante para que se desarrolle oportunamente, ¿sí? Entonces, otro punto importante y otro objetivo que quizás no muchos los mencionan, pero sí me gustaría mencionarles, es el aspecto de poder abordar estas necesidades individuales que tiene cada uno de nuestros niños. Nosotros sabemos propiamente que cada niño viene de un mundo diferente, cada niño tiene un proceso distinto de poder tomar una perspectiva según a lo que observa, según a lo que ve, ¿verdad? No todos pensamos igual, por ejemplo, todos tenemos perspectivas diferentes y en esas perspectivas a veces nos equivocamos, ¿verdad? Entonces, nosotros, como parte de esta carrera tan bonita, ¿no? De este trabajo tan bonito que es la educación inicial, pues evidentemente voy a poder identificar y abordar las necesidades y dificultades que va a tener cada uno de mis niños, pero de manera muy individual. ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo? Que yo en este proceso, ¿no? Voy a tener que considerar algo muy importante, algo muy importante. Por ejemplo, el hecho de poder tomar en cuenta, ¿no? Cómo mi niño va a poder aprender algo. Sabemos que cada niño es diferente, ¿verdad? Cada niño tiene un proceso de aprendizaje muy distinto. Pero para esto, chicos, me gustaría que veamos un pequeño videíto, ¿sí? Sobre cómo se desarrolla el aprendizaje el aprendizaje en cada uno de nuestros niños, ¿sí? Esto con la finalidad, chicos, de que nosotros pues tomemos atención y tomemos un poco más de interés en el tema que nosotros vamos a ver, ¿sí? Entonces, vamos a poder ver primero cómo aprende un niño, cómo aprende el cerebro de un niño, ¿sí? Y esto nos va a permitir a nosotros conocer que definitivamente, pues, este proceso de aprendizaje en el niño es muy diferente a lo que nosotros conocemos, ¿sí? Esto nos va a ayudar a nosotros, ¿no? A tomar en cuenta, ¿no? De la importancia que es también cuidar este entorno, ¿no? Este proceso del cerebro que tienen cada uno de nuestros niños y este proceso de aprendizaje que ellos van a adquirir con todas las técnicas que nosotros le brindemos, ¿sí? Así que vamos a compartir el videíto, chicos. Les pido que estemos muy atentos porque este videíto es la parte inicial para poder explicar todos los demás términos, ¿sí?
Muy bien, chicos, vamos a poner play a este video. ¿Sabías que el cerebro humano tiene aproximadamente el tamaño de un coco? A pesar de que este órgano representa tan solo el 2% del peso de nuestro cuerpo, todo lo que hacemos lo podemos llevar a cabo gracias a él. El cerebro está formado por alrededor de 86.000 millones de neuronas. Sin embargo, lo realmente importante son las conexiones que éstas realizan entre sí, ya que son estas las que facilitan el aprendizaje. En el cerebro de los niños, las neuronas realizan muchas más conexiones que en el cerebro adulto. Y cuanto más rico sea el ambiente en el que se encuentre el niño, mayor será el número de conexiones, de modo que el aprendizaje se llevará a cabo con mayor rapidez y será más significativo. El ambiente o entorno, así como la genética, condicionan la forma en que el cerebro se va construyendo. Por ejemplo, los procesos de aprendizaje que ocurren gracias a nuestro cerebro tienen a su vez un gran impacto en el mismo, remodelándolo y condicionando la forma en que va a continuar aprendiendo. Cada vez que consolidamos una forma de aprendizaje, esta deja una huella en el modo en que las neuronas se conectan entre sí. Los humanos comenzamos a aprender desde el mismo momento del nacimiento. La información entra en el cerebro a través de una especie de ventanas que emergen y se van haciendo más estrechas en diversos momentos. Aunque la plasticidad del cerebro nos permite aprender casi cualquier cosa en cualquier momento, estas ventanas son clave para el desarrollo cognitivo y de competencias, ya que el nivel de habilidad adquirido durante las mismas es mucho mayor. La ventana para el desarrollo emocional, por ejemplo, parece abrirse de los 2 a los 30 meses. Si bien es cierto que podemos aprender a controlar nuestras emociones tras esta edad, lo aprendido durante este periodo será más difícil de cambiar. Otro ejemplo es el de la ventana para la adquisición del lenguaje hablado. Esta se estrecha alrededor de los 5 años y de nuevo alrededor de los 10 o 12 años, y, por ello, pasada esa edad, nos resulta más difícil aprender nuevas lenguas. La estimulación influye de manera significativa en cómo aprendemos. Nuestro cerebro está constantemente escaneando el entorno en busca de estímulos. Cuando surge un estímulo inesperado, nuestro instinto de supervivencia hace que el cerebro centre toda su atención en este, para estar preparado para la acción. Sin embargo, cuando los estímulos del entorno son predecibles o repetidos, el interés del cerebro por el mundo externo se reduce y hace que pase a buscar nuevas sensaciones en el interior. Esta predisposición genética a la supervivencia hace también que el cerebro no pueda llevar a cabo más de un proceso cognitivo de forma simultánea. Por lo tanto, la llamada multitarea es tan solo un mito. En realidad, el cerebro está saltando de una tarea a otra, haciendo que la atención se divida, lo que aumenta la ineficiencia, la posibilidad de errores, así como el tiempo dedicado. Los avances en neurociencia de los últimos años nos han ayudado a comprender cómo hacer que el aprendizaje sea más significativo y exitoso. Pero ahora nos tenemos que preguntar, ¿estamos aplicando estos conocimientos en la práctica docente? Muy bien, chicos, acabamos de ver un pequeño videíto que evidentemente nos habla un poquito de cómo podemos entender, de cómo aprende el cerebro de un niño, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, ¿sí, chicos? Que evidentemente, pues en este proceso de aprendizaje que el niño tiene, tenemos que conocer cómo funciona el cerebro de un niño. Y esto es parte de la psicología educativa. ¿Y por qué será que yo debo de conocerlo, chicos? A ver, vamos a interactuar por el chat. ¿Por qué será que yo debo de conocer cómo funciona o cómo adquiere un aprendizaje un niño? ¿Esto qué me permite, chicos? ¿Qué es lo que me permite? Pues me permite conocer más a fondo qué tipo de estrategias, cómo voy a trabajar con mi niño y cómo voy a llegar a él, teniendo en cuenta sus necesidades y sus intereses, ¿verdad? Otro punto importante que yo voy a tomar en cuenta es que evidentemente el cerebro de un niño es un órgano que está en constante desarrollo y cambio. Nosotros tenemos que tomar en cuenta eso, que es un órgano que siempre está de manera constante cambiando y desarrollando, ya que a medida que vamos o que va creciendo el niño y que va madurando, el cerebro se va a volver más complejo, chicos, y asimismo se va a volver también más sofisticado, permitiendo que el niño pueda aprender y adaptarse a su entorno. Ustedes me dirán, Miss, ¿el entorno es algo importante en el desarrollo y aprendizaje del niño? Pues claro que sí,
porque el entorno le va a facilitar al niño o un buen aprendizaje o un aprendizaje muy pobre, ¿sí? Entonces, quiero agregar a esto, chicos, la importancia de poder conocer que el desarrollo del cerebro en la infancia es un proceso que va muy rápido y dinámico. Quiere decir que durante los primeros años de vida, el cerebro va a desarrollarse a un ritmo muy acelerado y obviamente va a producir ciertos cambios significativos en la estructura y en su función cerebral. Sabemos muy bien que un niño cuando está empezando, por ejemplo, a tener o recibe estos estímulos de un entorno muy rico para su propio aprendizaje, ¿qué es lo que sucede? Pues sus paredes cerebrales, pues evidentemente se vuelven más activas y hay un desarrollo más constante de neuronas, ¿no? Y estas neuronas, al momento que se desarrollan, necesitan un estímulo, muy activo. Y este estímulo muy activo, ¿para qué sirve, chicos? ¿Sirve para qué? Para que se dé esta comunicación entre las neuronas. Y cuando nosotros hablamos de comunicación entre las neuronas, ¿qué es lo que decimos, chicos? Hablamos de un proceso de sinapsis, ¿verdad? Sabemos muy bien que la sinapsis es la conexión entre las neuronas que le permite transmitir la información que adquiere de su propio entorno. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿será que es importante o será que definitivamente hay que tomar en cuenta los aspectos sensoriales? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es importante? Claro, ¿no? Muy bien, porque evidentemente nosotros al momento que le damos estos estímulos y sobre todo estimulación sensorial, pues el niño adquiere una información y un aprendizaje mediante sus sentidos, ¿no? Desarrollando apropiadamente el sentido gustativo, olfativo, visual, el sentido táctil, el sentido propioceptivo, el sentido vestibular, porque ahora nosotros sabemos pues que tenemos 7 sentidos, ¿verdad? Eso es algo que ya se conocen, ¿no? Entonces, partiendo desde un punto importante para las actividades sensoriales, es por ello que nosotros sabemos que como parte de la psicología educativa tenemos que conocer cómo aprende el niño para saber también qué tipo de estrategias, sensoriales o no, son necesarias para su propio aprendizaje, ¿sí? Ahora, una vez dicho esto, chicos, vamos a seguir avanzando con el siguiente PPT para que nosotros podamos conocer, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice, ¿no? Este PPT tan interesante que he preparado para ustedes, ¿sí? Ahora sí, tenemos que considerar que la psicología educativa es importante para poder mejorar el aprendizaje. ¿Esto qué cosa me quiere decir? Que en el contexto escolar, chicos, la psicología educativa va a investigar los mejores métodos y los planes de estudio que permitan mejorar el modelo educativo y la gestión educativa dentro de las instituciones, ¿verdad? Evidentemente, el objetivo, ¿no?, es que haya una mejor comprensión de los elementos y las características que influyen en el aprendizaje durante la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez. Los psicólogos educativos, chicos, son los encargados de poder elaborar e implementar distintas teorías sobre el desarrollo humano que ayudarán a comprender los distintos procesos y contextos en que se produce el aprendizaje y su desarrollo cognitivo. Ahora, ustedes me dirán, Miss, ¿cómo es eso? O sea, yo voy a tener que comprender estos distintos procesos y los procesos de aprendizaje, su desarrollo cognitivo de cada uno de los niños. Pues claro que sí. Yo voy a tener que conocer, por ejemplo, las diferentes teorías que existen, ¿no? Voy a tener que, evidentemente, tomar en cuenta, ¿no?, esta importancia de lo que conlleva el aprendizaje en la primera infancia, ¿no? Entonces, quiero agregar a lo que ustedes ven unos términos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la psicología educativa para mejorar el aprendizaje, tenemos que tomar en cuenta que la psicología educativa es una disciplina que se va a enfocar en comprender cómo los estudiantes aprenden y cómo se desarrollan en los diferentes contextos educativos. Esto quiere decir que yo voy a tomar en cuenta cómo mi estudiante se desempeña, se desenvuelve en un entorno académico importante, ¿sí? También voy a tomar en cuenta que voy a tener que aplicar los diferentes principios de la psicología educativa para poder crear entornos de aprendizaje más efectivos,
y apoyar pues el éxito de cada uno de mis estudiantes. Recordemos algo importante. En el término educativo no existen errores, chicos. Lo que existe básicamente son experiencias. Estas experiencias permiten que el niño pueda definitivamente pues desarrollarse y pueda comprender, ¿no? Que va a aprender algo nuevo. Quiere decir que yo voy a necesitar que mi niño pase por este proceso de experiencias, ¿no? Que evidentemente va a tener caídas, va a tener desafíos que superar, pero es parte del proceso de aprendizaje que va a necesitar a la larga, ¿sí? Entonces, dentro de los principios de la psicología educativa, tengo que agregarles, chicos, para que ustedes puedan conocer un poquito más estos términos, ¿sí? Que existen, por ejemplo, el aprendizaje activo, el aprendizaje social, el aprendizaje significativo, y esto a nosotros nos permite tomar en cuenta algo importante, que cuando nosotros hablamos de un aprendizaje activo, hablamos básicamente de que los estudiantes aprenden mejor cuando están activamente involucrados en el proceso de aprendizaje. Quiere decir que yo voy a necesitar que mi estudiante sea partícipe de mi estrategia o de mi actividad, ¿verdad? También hablamos de un aprendizaje significativo. Esto se va a dar cuando los estudiantes, ¿no? Aprenden mejor cuando el material es relevante y significativo para ellos. Quiere decir que los materiales educativos que yo le brindo van a ser definitivamente necesarios para que ellos puedan complementar este aprendizaje activo y significativo. Ahora, también hablamos de un aprendizaje social. ¿Por qué hablamos de un aprendizaje social? Pues evidentemente hablamos de un aprendizaje social porque los estudiantes aprenden mejor en un entorno social. Quiere decir que ellos necesitan interactuar con sus pares y con sus docentes para también tener un aprendizaje que puede ser evidentemente positivo o negativo, dependiendo del entorno. Por ello que nosotros hablamos de la importancia del entorno, ¿sí? De darle a nuestros niños un entorno protegido, enriquecido, que definitivamente les brinde la seguridad y les brinde todo este proceso importante para su vida, ¿sí? Ahora, vamos a continuar, chicos, porque el tema de la psicología educativa orientada al aprendizaje es muy extenso. Sin embargo, estoy tratando de hacer que ustedes comprendan poco a poco cada término y por qué razón es importante tomarlo en cuenta, ¿sí? Chicos, ¿qué les parece hasta ahora lo que estamos hablando? ¿Qué les parece hasta ahora lo que estamos explicando? ¿Les parece interesante, chicos? A ver, vamos a interactuar para poder hacer esta clase un poquito más amena, chicos. ¿Sí? Pueden también participar por el chat, que es muy importante que ustedes también participen para también considerarlos, ¿sí? Así que les voy a dejar una preguntita luego para que ustedes también puedan comprender y puedan participar. El día de hoy vamos a hacer una pequeña actividad, ¿sí? Les voy a mandar un pequeño enlace, un pequeño formulario antes de culminar la clase para poder participar, ¿sí? Respecto a los puntos que estamos hablando, ¿sí? Yo le llamo test de complementación de aprendizaje. Quiere decir que yo voy a tener esta oportunidad, ¿sí? De poder aprender desde unas formas diferentes, ¿sí? Para poder entender todo de lo que yo estoy hablando. Son unas preguntitas que evidentemente tienen diferentes alternativas a marcar, pero que es muy bonito, es muy interesante, ¿no? Y obviamente les va a gustar bastante participar, ¿sí? Así que ahora vamos a continuar, chicos, para seguir avanzando nuestro tema del día de hoy. Ahora sí, llegamos a un tema, a un punto muy interesante, muy bonito, ¿sí? Y hablamos de las teorías, ¿sí? Sobre el aprendizaje. Obviamente nosotros sabemos, ¿no?, que hay diferentes teorías sobre el aprendizaje. Y dentro de estas teorías, yo tengo que considerar, ¿no?, que la psicología educativa, dentro de la psicología educativa, hubieron varios autores que propusieron modelos y teorías para poder explicar el modo en que los humanos nos relacionamos con el conocimiento. Y estas teorías pues han servido para poder influir en los diferentes enfoques y métodos que usa la psicología educativa, ¿sí? Así que nosotros vamos a ver evidentemente de qué se tratan estas teorías importantes, pero también voy a tener que considerar ciertos aspectos, ¿sí? Voy a agregar algunos términos
y una introducción antes de pasar este PPT para poder tomar en cuenta de lo que yo voy a hablar o de lo que vamos a comprender el día de hoy, ¿sí? Primero que todo sabemos que las teorías sobre el aprendizaje nos indican lo siguiente, ¿sí? Que son ciertos marcos conceptuales que van a intentar explicar cómo los seres humanos aprenden y procesan información. Y evidentemente nosotros sabemos que hay teorías sobre el aprendizaje desde el conductismo, cognitivismo, constructivismo y ciertas teorías humanistas y socioculturales que son importantes y que han marcado un cambio muy importante en el enfoque educativo y en las formas en cómo nosotros enseñamos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de un conductismo, tenemos que comprender que es una teoría que va a enfocarse básicamente en una conducta observable y medible, ¿sí? Y según esta teoría, pues el aprendizaje se produce a través de la asociación entre estímulos y respuestas. Y esto es algo que nosotros vamos a ir explicando poco a poco. Entonces, cuando hablamos, chicos, por ejemplo, del cognitivismo, tenemos que comprender que se basa en una teoría que se va a enfocar en la forma en que los seres humanos procesan información y construyen su propio conocimiento. También vamos a hablar de lo que enfoca las diferentes teorías que marcan el hito del constructivismo, ¿sí? Que es una teoría que sostiene que el conocimiento se construye activamente por el estudiante a través de su propia experiencia y de la interacción con el entorno, ¿sí? También sabemos que dentro de las teorías vamos a encontrar teorías humanistas, ¿no? Esas teorías humanistas, por ejemplo, se van a enfocar a la importancia de la experiencia, la motivación, que va orientada al proceso de aprendizaje, ¿sí? Y algunas otras teorías que siempre van orientadas al aspecto sociocultural, que se va a enfocar tanto en el contexto social y cultural del aprendizaje. Así que, chicos, vamos a continuar con nuestro PPT. Y vamos a hablar ahora de una teoría sumamente importante y de una persona que es muy referente, ¿no? En este proceso, ¿no? En la teoría del aprendizaje de Jean Piaget. Chicos, ¿quién ha escuchado de Jean Piaget? ¿Quién sabe quién es Jean Piaget? ¿Sabemos quién es? Claro que sí, ¿verdad? Nosotros sabemos quién es. Evidentemente, chicos, primero tenemos que conocer que Jean Piaget, ¿no? Fue un psicólogo suizo, ¿no? Que ha ejercido una influencia muy decisiva para la psicología educativa, ¿no? Él desarrolló su teoría, ¿no? Ahondando en las etapas que pasan los niños en relación a su capacidad cognitiva. Esto quiere decir en pocas palabras, chicos, y vamos a explicarlo, porque el material ustedes lo tienen, pero vamos a explicarlo para que ustedes lo puedan comprender un poquito mejor. Sabemos muy bien que Jean Piaget fue un psicólogo suizo, ¿no? Él desarrolló una teoría del aprendizaje que se va a enfocar básicamente en la forma de cómo los niños van a construir su conocimiento, ¿no? Y de cómo se van a desarrollar en el aspecto cognitivo. Quiere decir que el aprendizaje para Jean Piaget es un proceso activo y constructivo que implica la interacción entre el niño y su entorno. Entonces, en pocas palabras, él apoya este proceso de entorno, ¿no? Este proceso de desarrollo que es muy necesario, ¿no? Dentro de lo que es la teoría de Jean Piaget, sabemos muy bien que existen ciertas etapas del desarrollo cognitivo, ¿sí? Piaget propuso que el desarrollo cognitivo se produce a través de una serie de etapas, cada una de las cuales se va a caracterizar por una forma muy particular de poder pensar y razonar. Quiere decir que, por ejemplo, él desarrolló esta escala de etapas basada en las edades del niño, en las edades y la maduración del niño, que pasa por un proceso de desarrollo, ¿sí? La primera etapa que consideró, chicos, está orientada a la etapa sensoromotora. ¿Por qué será la etapa sensoriomotora? ¿Será que tiene algo que ver el aspecto sensorial aquí? ¿Ustedes qué dicen? Sí, ¿verdad? Aquí tiene mucho que ver el aspecto sensorial. En esta etapa sensoriomotora transcurre de los 0 a los 2 años y en esa etapa los niños aprenden a través de una experiencia sensorial y de una experiencia motora.
Quiere decir que nuestros niños están en este proceso de actividad y requieren este proceso de actividad, requieren este proceso de actividad sensorial, actividad motora, que les permitan desarrollarse y sentirse más seguro en cada paso que den. ¿Será que es importante que el niño sepa qué tipo de pasos da? ¿Será que es importante la seguridad que él vaya a tener o que vaya a desarrollar para poder definitivamente conocer el entorno en el cual está? Pues sí, chicos, muy bien. Es muy importante que definitivamente el niño tenga esta capacidad de desarrollo con su entorno, ¿sí? Que le permita, obviamente, conocer el entorno, crear seguridad, crear una confianza en sí mismo para que él pueda aprender de todo lo que tiene, de todo lo que ve, ¿sí? Ahora, luego de esto, Jean Piaget también habla de una etapa preoperacional. Esta etapa preoperacional, él la puso en una escala de los 2 a los 7 años, considerando que los niños comienzan a desarrollar su capacidad de pensar simbólicamente y de utilizar su lenguaje desde los 2 años a 2 años y medio. Es por ello que a veces hay digamos, a veces hay muchas teorías distintas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen, no, uy, no, al año ya mi niño tiene que hablar. Al año y medio mi niño tiene que saber decir un montón de palabras, pero a veces nosotros olvidamos y dejamos de lado de que cada niño tiene su propio desarrollo, tiene su propia evolución y no estamos respetando entonces su propia evolución, ¿sí? Mientras que no hayan otros signos que de repente determinen que pueda tener alguna necesidad, de repente alguna necesidad especial, pues evidentemente nosotros podemos trabajar, ¿no? Y podemos también a la vez esperar para que el niño se desarrolle apropiadamente. Antiguamente, por ejemplo, era muy conocido que los niños hablaban recién desde los 2 años a los 2 años y medio. No hablaban antes, porque lo primero que tenían que aprender era el aspecto sensorial, el aspecto motor y el que se puedan desenvolver oportunamente. Sin embargo, existen hitos del desarrollo que son importantes considerar y de todos esos hitos que son establecidos para el proceso de aprendizaje y desarrollo de un niño, pues evidentemente se tiene una perspectiva diferente, ¿sí? Ahora, también sabemos que después de esta etapa preoperacional viene la etapa operacional concreta, porque Jean Piaget habló de una etapa operacional concreta, la cual empieza desde los 7 a los 11 años. Y en esta etapa, pues los niños ya tienen una capacidad de desarrollar el pensamiento lógico, de la resolución de problemas de manera más concreta y específica. Hay una forma muy diferente de ver la vida, de ver las cosas. También hablamos de que hay una etapa operacional formal, que empieza evidentemente desde los 11 años a más. Y en esta etapa los niños desarrollan su capacidad de pensar de manera más abstracta y razonan de una forma más lógica, ya tienen una comprensión más específica de lo que hacen, de lo que quieren, con quién deben interactuar, van comprendiendo, ¿verdad? Sabemos muy bien que Jean Piaget siempre habló de unos aspectos orientados, por ejemplo, a conceptos claves, que son orientados a los esquemas, a la asimilación, la acomodación, que son conceptos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿sí? Es por eso que Jean Piaget es considerado el padre del constructivismo, porque él sugirió que el desarrollo cognitivo de los niños ocurre siguiendo de una serie de etapas y observó que los niños juegan un papel activo en la obtención del conocimiento del mundo, porque ellos les demostraron que los niños son prácticamente pequeños científicos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos construyen activamente su conocimiento y comprensión del mundo. Eso es mediante, por ejemplo, él consideró que era mediante normas mentales que difieren cualitativamente de las que usan las personas adultas. Quiere decir que los niños tienen un aspecto de comprensión muy diferente al del adulto. Muchas veces nosotros nos hemos sorprendido con lo que un niño nos dice, ¿no? Ellos tienen una perspectiva diferente de la vida y de los conceptos que ellos tienen. Y eso, ¿por qué sucede, chicos? Porque definitivamente el niño tiene un aspecto más activo, un aspecto más inocente de ver la situación, de ver el entorno. Entonces, evidentemente, tiene un aprendizaje muy diferente. Por eso hablamos del rol activo del niño, ¿no? Que le permite al niño, pues,
gestionar este propio aprendizaje basado en la propia experiencia y en la interacción del entorno que él va a tener. Y también sabemos que hay un aprendizaje centrado en el niño, eh, para que el niño pues deba ser tratado como un niño que puede realizar las actividades, que no necesariamente necesitan de una guía. El niño tiene esta capacidad de desarrollo propio también, chicos, sino que en síntesis nosotros pues a veces nos hemos limitado en algunas teorías, pero no hemos comprendido todas en sus generalidades específicas, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, chicos, esta teoría nos hace comprender que los niños construyen su propio conocimiento y se desarrollan cognitivamente a través de la interacción con el entorno y con las personas que les rodean. Ellos aprenden de su propio entorno también, aprenden de sus propios pares y aprenden a través de unas formas diferentes, ¿no? Por experiencias propias, por imitación, de repente también pueden aprender con algunas habilidades innatas que ellos ya tienen. Y aquí pues juega un papel muy importante no solamente las teorías, sino también las inteligencias múltiples, que no podemos dejar de lado, que es parte de un aspecto importante a conocer para poder también comprender que cada uno de nuestros niños tiene diferentes procesos de inteligencias, ¿no? No quiere decir que porque un niño es matemático y el otro no, quiere decir que el matemático es más inteligente que el otro niño. Obviamente no podemos desmerecer ningún tipo de inteligencia, pero sí tenemos que saber que todos tenemos habilidades, destrezas e inteligencias muy diferentes al del resto, ¿sí? Bueno, chicos, viendo esta parte, entonces sabemos que definitivamente vamos a poder comprender a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de la psicología educativa. Así que vamos a comprender, vamos a seguir, chicos, con el próximo PPT. Minutito, chicos. Y ahora vamos a hablar de otro impulsor, ¿no? De otro impulsor de las teorías del aprendizaje que definitivamente son importantes, ¿verdad? Ahora, ¿quién ha oído escuchar sobre Vygotsky? ¿Alguien ha oído escuchar? ¿Alguien sabe, chicos? ¿Alguien ha podido escuchar sobre Vygotsky? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de él, ¿sí? Primero tenemos que empezar para poder conocer un poco de Vygotsky, es a qué apunta su teoría, ¿sí? Sabemos que Lev Vygotsky fue un psicólogo ruso, chicos, que desarrolló una teoría sociocultural, ¿no? Del aprendizaje y del desarrollo humano. Según Vygotsky, el aprendizaje y desarrollo son procesos sociales que se producen a través de la interacción entre el individuo y entre el entorno sociocultural. Quiere decir esto que él investigó mucho acerca de las interacciones. Un minutito, por favor, chicos. Disculpen, chicos, disculpen. Ahora sí, chicos. Entonces, evidentemente nosotros sabemos, ¿no?, que él investigó mucho acerca de la influencia de los distintos ámbitos sociales en los que se producen estas interacciones que llevan al niño a poder asimilar e interiorizar algunas pautas de comportamiento, ¿sí? Esto quiere decir definitivamente que yo voy a tomar en cuenta sus aportes, porque sus aportes son parte importante también del aspecto de la psicología educativa. Sabemos muy bien que él como aportes teóricos, ¿no?, incluyó el tema de la zona del desarrollo proximal, a lo que le llamamos, que se refiere al rango de habilidades y conocimientos que un individuo puede alcanzar con la ayuda de un adulto para poder tener más aprendizaje o poder experimentarlo, ¿sí? Sabemos muy bien que sus teorías todavía son vigentes y obviamente tiene un aspecto visionario muy diferente. Él también considera, por ejemplo, la importancia del aprendizaje eh, que va orientado al lenguaje y al pensamiento, a la cultura y desarrollo. Pues Vygotsky, ¿no?, enfatizó la importancia, chicos, de la cultura y el contexto social en el desarrollo humano. Quiere decir que evidentemente él argumentó que el aprendizaje y el desarrollo son procesos que se producen
en un contexto social o sociocultural, ¿no? De manera muy específica. Vygotsky también tenía o pensaba que los niños, ¿no?, van a aprender de forma más activa, ya sea a través de experiencias prácticas o de la imitación mediante el entorno. Él también pudo, evidentemente, tomar en cuenta y habla de un aprendizaje colaborativo. ¿A qué le llamamos del aprendizaje colaborativo? Sabemos que el lenguaje es una herramienta importante para el aprendizaje y el desarrollo. Entonces, sabemos también que él incluyó mucho en el aspecto de sus teorías, ¿no?, la importancia del desarrollo del lenguaje que el niño pueda tener y el aprendizaje colaborativo. Esto quiere decir que el niño, cuando tiene un entorno social, ¿no?, con otros niños, aprende de su entorno y desarrolla ciertos aspectos que no ha desarrollado o que demora en desarrollar. Y esto va orientado, por ejemplo, a lo que corresponde el desarrollo del lenguaje del niño, ¿no? Porque sabemos que este aprendizaje colaborativo, pues, es un enfoque, ¿no?, que habla de la interacción social y la colaboración entre estudiantes, entre sus pares y entre sus docentes. Entonces, en pocas palabras, chicos, nosotros tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. Cuando nosotros hablamos, chicos, de Les Vygotsky, vamos a poder comprender que esta teoría habla de un aspecto sociocultural que se enfoca en la importancia, ¿no?, de la interacción social que el niño necesita para su propio aprendizaje, ¿sí? Bueno, chicos, en esta parte nosotros definitivamente hemos podido ver esto, ¿sí? Yo quería mostrarles un videíto muy interesante sobre el aprendizaje del niño, pero ahorita mismo todavía no lo tengo a la mano. Déjenme ver si lo logro conseguir para poder mostrarles, ¿sí, chicos? De igual manera vamos a continuar un minutito, chicos. Ya conseguí el videíto, chicos. Vamos a ver ese videíto porque es muy importante que nosotros lo podamos observar para poder comprender las demás teorías, ¿sí? Así que les voy a pedir que por favor tomemos mucha atención a este videíto. Me llamo Héctor Ruiz Martín e investigo las acciones y circunstancias con las que nuestro cerebro aprende mejor. Imagínate que tomamos a una persona que no sabe nadar y la situamos en medio de una piscina que no cubre, no se va a ahogar, pero la situamos en medio de la piscina y sin enseñarle a nadar le decimos, nada, tienes que nadar, tienes que ir de lado a lado de la piscina lo más rápido que puedas. ¿Esa persona qué va a hacer? Pues va a hacer lo que pueda, ¿no? Va a nadar y va a buscar la manera, pues, que le parezca más intuitiva de nadar, ¿no? Si a la persona que hemos puesto en la piscina le enseñamos crawl, que es la forma más eficiente de nadar y que no es intuitiva en absoluto, lo mismo pasa con las buenas estrategias de aprendizaje, lo que vamos a conseguir es que mejore su rendimiento. Y ahí es donde entender que la técnica, o sea, lo que hacemos cuando aprendemos, puede marcar diferencias. Aprender a aprender, ¿no? Aprender qué estrategias de aprendizaje son las más eficaces, les va a ayudar, les va a motivar y, por lo tanto, ¿no?, va a poner en marcha esa rueda que es la que lleva a aprender, al aprendizaje. Y otra cosa que normalmente los estudiantes piensan es que repetir las cosas una y otra vez, repetir y repetir, va a hacer que se fije en la memoria. En cambio, investigaciones dicen que no es una estrategia eficaz de aprendizaje. ¿Por qué? Fíjate, ¿cuántas veces has visto un billete de 10 euros? Muchas. Muchas veces. ¿Lo podrías dibujar? Fielmente no. Fielmente, esa es la idea. Fielmente no. Artísticamente no importa. La cuestión es, ¿sabes qué elementos contiene? ¿Dónde están? A pesar de que lo has visto tantas veces. Bueno, seguramente pensarás, no me he fijado. Y en el no me he fijado hay dos cuestiones. Una que es la obvia, que es la atención. Bueno, podemos decir que le has prestado atención porque si no, no sabrías que era un billete de 10 euros.
Pero lo que realmente no has hecho al decir no me he fijado es que no has pensado sobre el contenido de ese billete. No has buscado en ese billete patrones que te resulten familiares, no has buscado relaciones entre los elementos y has buscado sentido a por qué el billete contiene lo que contiene. Fíjate que estamos hablando, te estoy poniendo un ejemplo de un hecho factual, el aspecto de un billete. El aspecto del billete no es algo que debamos comprender, no es un hecho, no es un concepto. Y sin embargo, tratar de comprender el hecho nos ayuda a recordarlo mejor. En realidad, la memoria, desde el punto de vista científico, no es solo un almacén de datos sin sentido. La memoria en realidad es nuestra capacidad de aprender cualquier cosa. Funciona como una red. Funciona como una red en la que todo lo que vamos aprendiendo se va conectando para crear conexiones, para aprender, ¿no? Para que nuestra memoria, esas nuevas experiencias se enganchen, ¿no? con nuestros conocimientos a través de las conexiones. Lo que tenemos que hacer es pensar. Cuando tratamos de apuntar un número que nos acaban de decir, una matrícula, mientras buscamos el papel para escribirlo o encontramos el boli que pinta para escribirlo, vamos repitiéndolo en la cabeza continuamente. Y cuando por fin lo escribimos, ¡puf!, desaparece. Porque si quisiéramos recordarlo, tendríamos que pensar sobre el número. Tendríamos que pensar si en ese número hay patrones que nos resulten familiares de otros números que conocemos, fechas, códigos postales, passwords, ¿no? Y entonces, ¿no?, buscar esas relaciones es lo que nos va a permitir realmente recordar el número. Pero una cosa más, la otra cosa que es importante es el cuándo repetimos. Fíjate que una práctica habitual es, que lo hacen muchos estudiantes, es que, por ejemplo, si tienen que aprender un tipo de procedimiento, resolver un tipo de problema, por ejemplo, pues van practicando con varios problemas. Y a pesar de que quizá en ese momento ya han sabido cómo resolverlo, siguen haciendo muchos más, con la idea de que eso va a fortalecer su aprendizaje. Bueno, pues en realidad, en el momento que algo ya sabemos hacerlo, ya sabemos responderlo, seguirlo practicando no va a consolidar mucho más ese aprendizaje. En cambio, si nos esperamos un poco, unas horas, un día, y entonces sí lo volvemos a practicar, ahí es donde sí que esta práctica, esta repetición va a ser realmente eficaz. Esto es lo que se llama la práctica espaciada. Piensa además que repetir de una manera masificada es muy desmotivador. Así que una de las formas de intervenir sobre las emociones de los estudiantes y que esto sea positivo para su motivación es ayudarles a ser mejores aprendientes. Es decir, enseñarles buenas estrategias de aprendizaje que realmente van a proporcionarles un aprendizaje duradero, funcional, productivo, transferible. Muy bien, chicos, acabamos de ver este pequeño videíto, ¿sí? Y ha mencionado algo muy importante al final, ¿no? De darle al estudiante la capacidad de que pueda desarrollarse, ¿verdad? De que pueda aprender. Y también habló un poco del aspecto emocional, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan al respecto, chicos? ¿Será que el aspecto emocional es importante para el aprendizaje de un niño? Sí, ¿verdad? El aspecto emocional definitivamente marca un hito importante en el desarrollo del niño y en el aprendizaje. Esto quiere decir definitivamente que el niño necesita estar en un ambiente tranquilo y relajado para producirse un aprendizaje. ¿Qué pasa cuando el niño está sometido a mucho estrés? Cuando está sometido de repente a un entorno de miedo, de estrés. ¿Será que ese niño puede aprender? No, ¿verdad? Claro, en ese aspecto, por ejemplo, lo que sucede es que cuando un niño está en un ambiente de estrés o de mucha ansiedad, se cierran estas paredes cerebrales que son las responsables de gestionar el aprendizaje y de canalizarlo adecuadamente al cerebro. Entonces, es ahí donde el niño deja de aprender y ya no le gusta el aprendizaje. Rechaza el aprendizaje, ya no tiene un amor por aprender, simplemente gestiona un proceso de miedo, de rechazo,
porque eso le invade mucho más que el deseo de aprender. Entonces, si ya nosotros sabemos que evidentemente el aspecto emocional es un aspecto importante en el aprendizaje y desarrollo del niño, entonces podemos decir efectivamente que estas teorías del aprendizaje que estamos viendo, todas parten desde un punto principal, ¿verdad? Desde el punto de dejar que el niño pueda desarrollarse oportunamente y de considerar la importancia del entorno. Cuando nosotros hablamos del entorno, no solamente hablamos del ambiente, del lugar, sino que también hablamos de las personas que están alrededor de él. Si yo veo que, por ejemplo, un niño tiene un hogar disfuncional, un hogar que no le permite o no le da la oportunidad de crecer, ese niño de por sí ya tiene un problema emocional. Y de por sí, quizás no tenga muchos problemas académicos, pero puede llegar a tenerlos. Entonces el niño a veces se limita, no avanza. Como se dice, ¿no? El miedo te detiene. Y sí, el miedo te paraliza, chicos. Cuando nosotros tenemos miedo, nos paralizamos, nos detenemos. Y sin embargo, el tiempo pasa, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que aprender es a considerar, ¿sí? La importancia del aspecto emocional, de enseñar a nuestros niños a que se regulen o a que aprendan a regular sus emociones de forma de que puedan sentirse más seguros y confiar en sí mismos. Por ello que nosotros también tenemos que considerar que como parte del aspecto educativo vamos a hablar de un aspecto orientado a la motivación, a la inspiración. ¿Tenemos que motivar, chicos, a nuestros niños? Sí, ¿verdad? Tenemos que motivarlos, tenemos que hacer que ellos puedan comprender que en el proceso de aprendizaje, una experiencia, sea positiva o negativa, no te puede detener. Tienes que seguir avanzando, tienes que seguir alcanzando ese objetivo que tú quieres lograr. Hay muchos niños que, por ejemplo, por más teorías de aprendizaje que nosotros podamos conocer, hay niños, por ejemplo, que no deciden avanzar, porque a veces tienen miedo hasta de explorar, de descubrir algo nuevo, ¿verdad? Y esto los limita. Pero si nosotros los motivamos adecuadamente, pues ellos van a poder ver un mundo totalmente distinto, el cual definitivamente le vamos a dar esta gran posibilidad de que ellos se desarrollen oportunamente, ¿sí? Ahora, para poder finalizar un poquito de lo que estábamos hablando de la teoría orientada a Les Vygotsky, tenemos que considerar, ¿sí?, que Les Vygotsky habla mucho de la zona de desarrollo proximal. Y esta zona de desarrollo proximal, chicos, se refería mucho al rango de habilidades y conocimientos de que un individuo puede alcanzar con la ayuda de un adulto. ¿Qué quiere decir esto? De la guía y de la orientación adecuada. Nosotros tenemos que aprender a interpretar cada teoría, ¿sí? Por ejemplo, es muy importante que el niño tenga una guía y una orientación adecuada que le permita explorar y permita desarrollarse en estos periodos de ventanas de oportunidad, o sea, de ciertas ventanas de oportunidad a la que le llamamos también periodos sensitivos, ¿no? Porque a nivel general, chicos, nosotros tenemos que conocer que estas ventanas de oportunidad también hablan o son orientadas a las etapas del desarrollo de Jean Piaget o a los planes del desarrollo de María Montessori, y todas están basadas y enlazadas para poder lograr un objetivo. Es evidentemente, pues, que el niño, pues, alcance este amor por el aprendizaje y que en el desarrollo de su primera infancia se sienta seguro, motivado y que pueda canalizar y regular sus emociones oportunamente, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día sabemos que tenemos muchos niños, ¿no?, que vienen con muchos problemas de casa. Vemos también de mucho bullying en las escuelas, ¿verdad? ¿Será definitivamente el bullying un factor de seguridad, un factor de falta de seguridad en el niño? ¿Ustedes qué dicen? Sí, ¿verdad? Definitivamente es una falta de seguridad por parte del niño. Se siente intimidado, a veces se sienten mal con su propia apariencia, tanto así que hoy en día, pues ellos se han visto muy involucrados, ¿no?, en, en solamente querer tener una apariencia correcta, ¿verdad? Cuando definitivamente para ellos es correcta, pero definitivamente
Ellos tienen que aprender a tener esta autoestima necesaria para que puedan aprender a quererse primero que todos, ¿no? Y sin embargo, se ha dejado de lado mucho el hecho de trabajar, ¿no? Para poder valorar a cada uno de los niños tal como son, ¿no? Entonces, sí o sí, nosotros tenemos que tomar en cuenta ese aspecto. Ahora, vamos a hablar, chicos, de lo que corresponde a lo que estoy mostrando ahorita en mi pantalla compartida. Y hablamos de la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. ¿Qué nos dice Albert Bandura? ¿Quién es Albert Bandura? Pues Albert Bandura es un psicólogo estadounidense que nació en el año 1925, ¿no? Él desarrolló una teoría de aprendizaje que se enfoca mucho en la importancia de la observación y la imitación en el proceso de aprendizaje. Ojo, chicos, Albert Bandura fue el que prácticamente propició también y enfatizó la importancia de la observación, la importancia de este proceso que es tan importante en la educación y sobre todo de la imitación en el proceso de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay niños que aprenden por imitación, chicos? ¿Hay niños que aprenden por imitación? Sí, ¿verdad? Hay niños que aprenden por imitación. Y hay algunos que no, pero hay otros que sí. Entonces es por ello que nosotros tenemos que conocer estas diferentes teorías para saber cómo las vamos a encaminar, ¿verdad? Entonces, tenemos que decir que según Bandura, el aprendizaje se va a producir a través de la observación de modelos y de la imitación de su comportamiento. Quiere decir que el niño, a través de la observación, va a aprender. Y también la implementación de la observación va a ser muy necesaria por parte de las auxiliares, por parte de los docentes. Quiere decir que nosotros tenemos que siempre enfatizar, ¿sí?, esta relación importante de las variables contextuales y sociales en los procesos de aprendizaje. Nosotros tenemos que trabajar o tratar de trabajar de forma que vamos a enlazar todos los procesos teóricos en una mejora para nuestros niños, ¿sí? Ahora, él tiene algunos conceptos claves orientados en esta teoría del aprendizaje social. Él habla de un aprendizaje por observación. ¿Qué quiere decir esto? Que el aprendizaje por observación, chicos, se va a referir al proceso de aprender a través de la observación de modelos y la imitación de su comportamiento. ¿Será importante, chicos, un entorno seguro, protegido y positivo para un niño? ¿Ustedes qué dicen? Sí, ¿verdad? Les comento en un caso que tuve muy marcante. Cuando yo estaba trabajando ya en un inicial que está por acá en Lima, ¿no? Tenía un niño que venía bien con su camisita, muy educado el niño, tenía 5 años, muy educado. Me hablaba como si fuera un niño grande, chicos. Hablaba muy bien, se expresaba bien, tenía mucho respeto a sus amiguitas, a sus compañeras, les jalaba la silla para que ellas se sienten. Tenía ese detalle. Entonces, el que menos pensaría, ¿qué cosa, chicos? Ah, no, a este niño le está enseñando una persona, su papá, ¿verdad? Este niño está aprendiendo de su papá, ¿verdad? O está aprendiendo de alguien que definitivamente le está enseñando a ser así, un caballerito de la mamá, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó, chicos? Pasó lo siguiente. Un día tuvimos reunión de padres de familia y apareció la mamita, el papito, ¿no? Pero sin embargo yo me di cuenta que el papito y la mamita no tenían esos comportamientos, al igual que el niño, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Que lo primero es que me intrigó y consulté, ¿no?, a la mamita, ¿no? Y lo primero que le dije, señora, mire, su niño es bien educadito, ¿no? Él bien caballeroso, le digo, ¿no? Y la señora me dice, sí, es igualito a mi papá, me dice. ¿Así? Sí, me dice, bien parece, hace todo lo que mi papá hace. Entonces yo dije, entonces el niño está aprendiendo por imitación y por observación. Pero ¿será que el niño está teniendo esta integración de observación y está seleccionando a quién seguir, chicos? ¿Está seleccionando a quién seguir? Pues resultaba que la mamita y el papito trabajaban y el abuelito lo recogía y se quedaba con el niño unas horas en la tarde, ¿sí? Pero el niño
lo admiraba el abuelo, de tal manera que para él solamente existía el abuelo, no existía, o sea, existía su papá, sí, obviamente, pero él tenía más interacción, hablaba mucho más del abuelo. Y el abuelo había sido el que le había enseñado estos valores tan importantes, el respeto a tu prójimo, el respeto a tus compañeros, a tus compañeras, y tenía otro tipo de perspectiva este niño, ¿sí? Entonces, él aprendió conductas que eran positivas y decidió aprender las conductas que el abuelo le enseñaba y lo aprendió por imitación, ¿sí? Es por ello que nosotros tenemos que considerar que hay algunos aportes teóricos relevantes, ¿no? El autor fue uno de los que habló sobre el concepto del autoconcepto, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, porque pasaba más tiempo con él, muy bien, Zaira, claro que sí. Él tiene una gran relevancia en la importancia del contexto social. Habla del aprendizaje por imitación. Él habla mucho, por ejemplo, del modelado también. El modelado se refiere, chicos, al proceso de aprender a través de la observación, de modelos y la imitación de su comportamiento. Entonces, en pocas palabras, él estaba imitando el comportamiento del abuelo y había discernido entre lo correcto y lo incorrecto, porque él sabía ya, identificaba que era correcto y que era incorrecto. Entonces nosotros prácticamente nos damos cuenta de la importancia, ¿no?, que tiene el entorno que le damos a cada uno de nuestros niños. Si nosotros le damos al niño un entorno de aprendizaje un poco negativo, ¿será que este niño lo primero que va a hacer es aprender cosas negativas, verdad? Pero con el proceso de la madurez y de la comprensión, él se dará cuenta, ¿no?, qué es correcto y qué no. También él habla mucho de lo que es el reforzamiento, la autoeficacia, y en pocas palabras, él habla que en este proceso de aprendizaje social, la importancia es la interacción social y la observación en el proceso de aprendizaje. También habla de que hay varios factores que influyen en el aprendizaje, como por ejemplo, la atención, la retención, la reproducción, la motivación, que son puntos importantes a considerar, ¿sí?, para un aprendizaje más positivo, más específico, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que él habló mucho del aprendizaje por observación, que es algo que sí o sí nosotros como auxiliares de educación tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? En pocas palabras podemos decir, chicos, que la teoría del aprendizaje de Bandura se enfoca mucho en la importancia de la observación y la imitación en el proceso de aprendizaje. Sus ideas sobre el aprendizaje por observación, el modelado, entre otros, siguen siendo muy influyentes en la educación, chicos, y en la psicología del aprendizaje. Entonces, en pocas palabras, nosotros vamos a ver qué importancia tiene y qué relevancia tiene la observación en la educación. Sabemos muy bien, chicos, que es un aspecto importante. Observar por observar no es funcional. En cambio, una observación interna, específica, externa, sí es funcional. Ya, chicos, vamos a cambiar nuestro PPT para poder seguir avanzando. Ahora sí, chicos, hablamos de otras teorías y otros aportes, ¿sí? Hablamos que definitivamente existen otros constructores teóricos, ¿no?, que también han aportado grandes conocimientos al ámbito de la psicología educativa. Por ejemplo, ¿no?, tenemos la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, el modelo de desarrollo infantil propuesto por Rudolf Schneider, además de psicólogos que han aportado siempre un granito de arena para la psicología educativa. Por eso que también es necesario que nosotros podamos citar a otros autores y figuras con un peso muy decisivo, ¿sí?, que sembraron conocimientos y reflexiones en esta subdisciplina. Y hablamos de María Montessori. Chicos, ¿quién ha oído de María Montessori? ¿Quién ha oído de María Montessori y de su método tan importante, tan bonito? Definitivamente, chicos, María Montessori, ¿no?, para poder conocer un poquito más, fue una doctora, ¿no?, muy destacable, ¿no? Ella era una psicóloga, médico, psiquiatra italiana, ¿no?, que ella logró sentar
bases totalmente novedosas en la pedagogía en el siglo XX, ¿no? María Montessori removió los cimientos de la pedagogía clásica, planteando un método pedagógico en el que presentaba 4 pilares fundamentales para la educación en los estudiantes. ¿Cuáles serán esos 4 pilares? Pues hablaba evidentemente de los planos del desarrollo, que es sumamente importante tomar en cuenta, ¿sí? Pero, ¿qué nos dice María Montessori? Ella implementó un método, ¿verdad? Este método importante, que hablamos del método Montessori. En este método Montessori hablamos de un enfoque educativo que ha sido desarrollado por ella, ¿no? Que ella se enfoca mucho en lo que es la educación individualizada y la promoción de la independencia y la autoestima en los niños, ¿sí? Un minutito, chicos. Ahora sí, chicos. Sabemos muy bien que el método Montessori ha cambiado una perspectiva sobre la educación en nuestros niños pequeños, ¿verdad? Sabemos muy bien que ahora, cuando hablamos de Montessori, hablamos de una pedagogía activa, de una pedagogía individualizada, sabemos que hablamos de periodos sensitivos, de ventanas de oportunidad, de planos del desarrollo y una serie de factores importantes que se toman, ¿verdad? De los ambientes preparados, de estos periodos sensitivos que son tan importantes, estos periodos en que el niño es más receptivo a aprender nuevos conocimientos o nuevas habilidades. Y esto quiere decir que evidentemente, chicos, tenemos que tomar en cuenta que María Montessori, por ejemplo, establece unos principios básicos, como por ejemplo, el aprendizaje individualizado, que es lo que ya les he mencionado, que cada niño aprende a su propio ritmo y de acuerdo a sus necesidades y intereses. También hablamos de un ambiente preparado, ¿no? En donde este ambiente va a estar explícitamente diseñado para que sea seguro, ordenado y atractivo para poder promover la exploración y el descubrimiento que el niño necesita tener para un propio aprendizaje, ¿sí? Así que chicos, definitivamente hay una serie de aspectos más importantes a tratar, pero sí me gustaría que podamos ver de repente que podamos participar, perdón, en un pequeño test de complementación de aprendizaje que he preparado para ustedes, ¿sí? Este test habla un poquito sobre cómo aprenden los niños y les voy a compartir el enlace, chicos, ahorita por el grupo, ¿sí? Un minutito. Perdón, por el chat del mic. A ver, por favor, chicos, si nos unimos a este enlace para poder realizar este pequeño test de complementación de aprendizaje, ¿sí? Este test vamos a responder algunas preguntitas, ¿sí? De forma que tienen opciones, así que es muy importante que lo puedan responder para que nosotros podamos ver qué tanto estamos aprendiendo, ¿sí? ¿Y por qué razón es tan importante que nosotros también decidamos aprender cosas nuevas y cosas muy funcionales para poder aplicarlas en el aula? Muy bien, chicos, un minutito. Muy bien, chicos, vamos a dar unos 5 minutitos para realizar este pequeño test de complementación, ¿sí? Espero que lo puedan responder. Estamos hablando de unas 10 preguntitas que son muy importantes que nosotros podamos desarrollar para saber qué tanto estamos aprendiendo y para saber cómo aprenden nuestros niños, ¿ya, chicos? Y luego vamos a continuar ya con la parte final de nuestra clase.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos? Veo que están ingresando varios y que definitivamente estamos desarrollando muy bien, chicos. Muy bien, estamos haciendo bien, hemos aprendido entonces. Vamos a esperar, chicos, estos 5 minutitos, ¿sí? Muy bien, chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con el enlace? Muy bien, veo que están respondiendo. Vamos a respetar los 5 minutitos que hemos dado y vamos a esperar unos minutitos más, ¿sí? Quería recalcarles, chicos, que evidentemente María Montessori viene a tener o viene a realizar un cambio en el paradigma educativo, ¿no? Hace una transformación muy importante en el cual nosotros tenemos que considerar que María Montessori, pues definitivamente tiene beneficios, ¿no? Este método Montessori, perdón, tiene beneficios para el niño, ¿no? Entre ellos el desarrollo de la independencia. Sabemos muy bien que la independencia y la autoestima en los niños es muy importante promoverlas y mediante el método Montessori lo promovemos. Muy bien, Zaira, muchas gracias por tu participación. Definitivamente veo que sí están participando en este test de complementación y espero que les sirva de mucha ayuda también la información que nosotros estamos dándoles para que ustedes puedan complementar este aprendizaje tan importante, ¿no? Para saber aplicarlo adecuadamente, ¿sí? Muy bien, Alexandra, muchas gracias por tu confirmación. Vamos ahora ahí, vamos a seguir mencionando, ¿no? Que definitivamente el método Montessori trae beneficios importantes. Asimismo, también, chicos, tenemos que considerar, ¿sí? Que no solamente se enfoca en el desarrollo de la independencia, de la autoestima, sino que también hay un aprendizaje personalizado, ¿verdad? En el cual pues hay una educación individualizada, ¿no? Que le permite al niño tener su propia independencia. Asimismo, chicos, también hay otro aporte importante que trae este método, ¿no? Trae el desarrollo de habilidades sociales, ¿no? La colaboración entre los niños y la preparación para la vida, porque recordemos que el método Montessori enfoca su enseñanza en algo importante, en lo que corresponde la vida práctica, para que seamos ciudadanos más responsables y productivos. Quiere decir que los niños desde muy pequeñitos están en un entorno muy real, ¿no? Un entorno en el cual ellos evidentemente aprenden mediante que van desarrollándose, ¿sí? Muy bien, Ruth, Diana, Juana, muchas gracias por la participación. Muy bien, Denis, en este proceso del test de complementación. Me da mucho gusto, chicos, que definitivamente estén participando, interactuando, porque esto les va a ayudar, chicos, mucho a comprender la importancia de este tema y de saber cómo yo voy a abordar activamente en el aula a cada uno de mis niños, ¿sí? Ahora, para poder finalizar este punto de María Montessori, tengo que agregar que definitivamente María Montessori realizó, o mejor dicho, creó este método Montessori que se volvió en un enfoque educativo muy importante para la educación, en el cual establece la promoción de la independencia, de la autoestima en los niños, la individualización y los principios y características que deben ser aplicados para los diferentes niveles educativos
para que puedan tener un resultado óptimo en el proceso de su aprendizaje, ¿sí? Es por ello que cuando nosotros hablamos de María Montessori, automáticamente nos acordamos de las escuelas Montessori. Sabemos muy bien que existen muchas escuelas Montessori, ¿verdad? Muy bien, Laura, muchas gracias. Sí, efectivamente sabemos que muchas escuelas, y estas escuelas trabajan a nivel mundial. Este método tiene más de 60 años, chicos, y no por algo sigue todavía de pie, ¿sí? Definitivamente sigue de pie porque tiene cosas muy importantes a tomar en cuenta para poder aplicarlo también en nuestras escuelas, ¿sí? Ahora sí, chicos, vamos a continuar. Ahora sí, chicos, vamos a dar estas pautas claves de la psicología educativa para poder ya finalizar este tema del día de hoy. Sabemos muy bien que un alumno motivado es un alumno mucho más receptivo para poder adquirir nuevos conocimientos y competencias. Por esta razón, que la motivación es uno de los campos de estudio predilectos de la psicología educativa. De la motivación depende el grado de interés que susciten las enseñanzas en el aula. El nivel de implicación del estudiante para con las tareas que debe hacer es muy importante tomarlo en cuenta, ¿sí? Gracias a la motivación, el estudiante pasa a adquirir conocimientos mediante el aprendizaje significativo. La motivación no hace referencia únicamente a la predisposición para aprender algo en clase, sino que tiene una influencia crucial en las aspiraciones y objetivos de las personas en sus vidas. ¿Quiere decir, chicos, entonces que la motivación es importante para toda la vida? ¿Para todo lo que nosotros hagamos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdad que sí, no, chicos? Definitivamente, la motivación es algo importante que debe existir en cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos tristes, un poco desmotivados, tenemos que pensar automáticamente, sí podemos, sí puedo, claro que sí, yo lo logro y punto, ¿verdad, chicos? Y esto viene mucho también del poder que uno puede tener en su mente, ¿verdad? De esta capacidad importante para poder seguir avanzando y luchar por nuestros objetivos, ¿sí? Entonces, básicamente, chicos, la psicología educativa va a poder ser este soporte necesario para la educación y para la enseñanza a cada uno de nuestros niños, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta que este tema del día de hoy ha sido un tema muy importante, ¿no? Muy relevante. El día de hoy hemos visto definitivamente el tema de la psicología educativa, y vamos a hacer una pequeña retroalimentación para irnos totalmente contentos, ¿no? Sabemos muy bien que la psicología educativa, en 3 puntos definidos, hablamos de que es una subdisciplina de la psicología, hablamos que estudia las formas de cómo aprendemos, analiza el modo en que aprendemos, algo que definitivamente es importante tomar en cuenta, ¿sí? También hemos visto de la psicología educativa para mejorar el aprendizaje, porque es tan importante para mejorarlo. Hemos visto sobre las teorías del aprendizaje, hemos hablado de Jean Piaget, de su teoría del constructivismo, hemos hablado de la teoría sociocultural de Les Vygotsky, hemos hablado de la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, hemos hablado de otras teorías y aportes, empezando desde la teoría del desarrollo moral de Laura Skolberg. También hemos visto un poquito de lo que es el modelo del desarrollo infantil que es propuesto por Rudolf Schneider. Y asimismo hemos visto como parte final de lo que corresponde a lo que es María Montessori, ¿no? Y cómo se cambió la educación, ¿no? Transformó este enfoque educativo tradicional a un enfoque un poco más preciso para la observación del niño, para que el niño sea ese centro, para que el niño pueda tener esa independencia y sea visto como un individuo que definitivamente piensa y tiene sus propios desarrollos, tiene su propio pensamiento, ¿sí? Entonces, definitivamente tenemos que considerar que es muy importante tomar en cuenta estos aspectos, ¿sí? La psicología educativa es como decir el tronco de lo que corresponde al sector educación. Por eso que hablamos que es una rama, una subdisciplina de la psicología. Y esto siempre va a ir de la mano con la educación. Nosotros como educadores, como auxiliares de educación,
vamos a tener que siempre observar a nuestros niños, guiarlos, orientarlos, y es una base fundamental, como dice Eury, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que considerar que la psicología siempre va a ir de la mano en cada clase que nosotros hagamos, en cada actividad, en cada estrategia, en cada desarrollo que nosotros hagamos en nuestra aula, ¿sí? Y como auxiliares de educación, chicos, yo les invito a que siempre nos informemos, que siempre tengamos el manejo de nuestras emociones, que siempre tengamos esta paciencia requerida y necesaria para poder trabajar con nuestros niños que están en este proceso de desarrollo que a veces se sienten incomprendidos, ¿verdad? Porque son niños que no conocen todavía el entorno de lo que es la vida. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta este punto importante y saber cómo voy a motivar también a mi niño. Tengo que saber cómo motivarlos, porque definitivamente el motivarlos les va a dar una perspectiva diferente, ¿sí? Ellos van a sentirse más seguros, van a sentirse definitivamente comprometidos con la propia educación, ¿sí? Así que, chicos, yo les agradezco a todos ustedes por haber tomado atención a esta clase del día de hoy y les invito a que evidentemente pues sigamos estudiando hasta el día sábado, que es nuestra tercera clase, ¿sí, chicos? Así que no olvidemos, por favor, en siempre revisar nuestro material, en disponer esa pequeña hora y media que tenemos, ¿sí? Y